Hola mis cachorros, ¿cómo están? Ya los estaba extrañando, ¿eh? Vamos a ver antebrazo, grupo posterior y grupo externo. A nivel posterior los músculos se disponen en dos planos. Un superficial donde tenemos arriba el anconio y abajo de afuera adentro el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital posterior. Y en un plano profundo, de arriba abajo y de afuera adentro, el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Todos en ese orden. Vamos a recordar en una cara posterior de antebrazo óseo las diferentes inserciones óseas. Acá lo tenemos un poco más ampliado: interno, externo, antebrazo derecho. En el borde posterior del cúbito, que es un borde que tiene forma de S itálica, no sé si se acuerdan, se insertan hacia arriba el cubital anterior, que no pertenece al grupo posterior, pero como se inserta, se los marco. Y por debajo, el cubital posterior. En la cara interna, o la parte más externa, perdón, del olecranon, en la parte posterior, el anconio, parte posterior y externa del olecranon. Por debajo de la cavidad sigmoidea menor y hasta la cara o parte externa del radio, el supinador corto. Y después, este espacio que nos queda es ocupado por inserciones musculares de los músculos profundos del grupo posterior. Es decir, por el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Hay que saberlo de memoria, esto no queda otra. Las referencias por si no me creen y seguimos. Bien, vamos a ver el antebrazo posterior, grupo posterior, plano superficial. Dijimos que teníamos en la parte posterior del hombro una tapita triangular que es el anconio, que se inserta en el epicóndilo. Como todos los músculos del plano superficial del grupo posterior son todos epicondilios, y de ahí va a la cara posterior, parte externa del olecranon. Después tengo el cubital posterior, que se inserta en el epicóndilo y en el borde posterior del cúbito, y de ahí va a ir a la base del quinto metacarpiano. Funciones de estos músculos: del anconio, extensor del codo respecto del brazo, y del cubital posterior, extensor de la muñeca. Después tenemos el extensor propio del meñique, que se inserta en el epicóndilo como todos, y distalmente manda sus fibras a fusionarse con el tendón correspondiente al índice del extensor común de los dedos. Y después tenemos el extensor común de los dedos, que va desde el epicóndilo a los cuatro últimos dedos, donde a cada dedo le va a mandar un tendón. Fíjense, eso que tenemos ahí es el cubital anterior, y esto que tenemos ahí en rosa mariquita, el supinador largo. Buenísimo. Miren, sistema extensor de los dedos. Está formado por el extensor común de los dedos, que manda un tendón para cada dedo, para cada uno de los cuatro últimos dedos. Acá tengo el metacarpiano, la primera falange, la segunda falange y la tercera falange. ¿Por qué es importante esto? Porque el tendón del extensor, a nivel de articulación metacarpofalángica, se divide en tres lengüetas. Una lengüeta media que termina en la base de la segunda falange, y dos laterales que se vuelven a juntar y terminan en la base de la tercera falange. He aquí el tendón del extensor común de los dedos para los cuatro últimos dedos. A ver las referencias. Este tendón va a recibir a los interóseos y a los lumbricales. Interóseo, este es el lumbrical, estas son las banderetas laterales, esta es la bandereta común de las dos laterales que se juntan. Esto es el espacio que queda comprendido entre las dos banderetas laterales, que se denomina aponeuriosis triangular. Esto es la bandereta central, una expansión dorsal de los ligamentos, el extensor común, que es este, y el otro interóseo, que es ese. Sistema extensor de los dedos. Buenísimo. Antebrazo, plano profundo. Teníamos de arriba abajo el separador largo, el extensor corto, el extensor largo y el extensor propio del índice. Los tres primeros son del pulgar. Muy bien. Y acá podemos incluir el grupo externo del antebrazo. Así que vamos a sacar estas referencias. Señor director, las referencias, por favor. Qué pirucho que estoy, ¿eh? Muy bien. Entonces, el grupo externo del antebrazo, tenemos cuatro músculos, que son de profunda superficial, el supinador corto, el segundo radial, el primer radial y el supinador largo o húmero estilo radial. El supinador largo se inserta en el borde externo del húmero y distalmente en la apófisis estiloides. Es un músculo supinador. El primer radial se inserta por debajo de la inserción del supinador largo y por arriba del epicóndilo, y distalmente se inserta en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano.
Y el segundo radial, que se inserta en el epicóndilo, distalmente se inserta en la base radial del segundo metacarpiano. Del tercero, perdón. El primero en la base del segundo y el segundo en la base del tercero, los radiales. Todo el grupo externo está inervado por el nervio radial. Los radiales son extensores de la muñeca y el supinador corto es un músculo supinador. Perfecto. Fíjense, grupo posterior y grupo externo. Esto es una mano ósea vista de dorsal, vista desde atrás. Esto es interno y esto es externo. Tenemos el separador largo del pulgar que viene a insertarse distalmente en la base del primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar que lo hace en la base de la primera falange del pulgar y el extensor largo que se engancha en uno de los tubérculos y se separa del extensor corto y va a la base de la tercera falange. Y después tenemos el extensor propio del índice que mezcla su tendón con el tendón que le corresponde del extensor común de los dedos. He aquí los 4 músculos en su inserción distal del grupo posterior plano profundo. ¿Se entendió? Bien, este hueso es el escafoides. Y acá vienen el supinador largo a la apófisis estiloides, el primer radial a la base del segundo y metacarpiano, y el tercer radial, el segundo radial a la base del tercero. Primer radial a la base del segundo, segundo radial a la base del tercero. Se me delimita entre los dos tendones del extensor un espacio conocido como tabaquera anatómica, que tienen que conocer. Los límites son entonces hacia afuera el extensor corto del pulgar y hacia adentro el extensor largo del pulgar. Y tengo un hueso como contenido, un hueso que es el escafoides, 2 músculos que son los músculos radiales primero y segundo, y una arteria que es la arteria radial, que viene del canal del pulso, desde ventral, se hace dorsal, luego perfora este primer espacio interoso y se vuelve a hacer ventral. ¿Se entendió? Espero que sí. Fíjense, supinador corto. ¿Dónde se inserta el supinador corto? Este músculo tiene como inserción la cavidad o la rugosidad subsigmoidea menor, el epicóndilo y la cara externa del radio. Entre esos 3 puntos se va a insertar el supinador corto. Es un músculo muy profundo, acá lo vemos, supinador corto, acá lo vemos, supinador corto, perforado por el nervio radial. Este es el supinador largo, exactamente, que va a la apófisis estiloides. Entonces, tiene 2 haces de supinador corto. Un haz profundo que va de la rugosidad subsigmoidea menor, rodea el cuello, la parte superior del radio y va a la cara externa de este. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Haz profundo. El haz superficial se expande desde la rugosidad subsigmoidea menor al epicóndilo y desde esa cuerda tendinosa viene bajando y abraza la articulación del codo. Haz superficial. Entre ambos se delimita un canal que se denomina canal de Frost, por donde pasa la raíz posterior del nervio radial, que va a inervar a todo lo que es el grupo posterior y externo del antebrazo. Acá les marco la tabaquera anatómica de vuelta entre el extensor corto y el extensor largo, conteniendo a los músculos radiales. Primer radial a la base del segundo metacarpiano, segundo radial a la base del tercer metacarpiano. Y bueno, nada, espero que se haya entendido. Me cansé mucho porque tuve que grabarlo muchísimas veces este video. Les mando un abrazo grande y bueno, espero los comentarios, gente. Cuídense. Hasta luego.